Nuestra siguiente presentación es un paso adelante sobre este tema, en el cual miraremos la parte de telepresencia, el manejo de video dentro de la ayuda en la medicina. Esta es nuestra última presentación antes de un receso. Nuestra expositora sí, claro. Yo creo que es muy importante pensar 1800, cómo comenzó la fotografía como algo totalmente aislado, mientras para la época del comienzo de la fotografía se hablaba que se acababa la pintura, es decir, los retratistas de la época, eso pasaría, habiendo fotografías ya no habría pintores que manejaran el retratismo como tal. Y todo esto, Madame Curie, ya con el comienzo de los rayos X, y también los hermanos Lumière, que fuera de haber creado las películas como tal, pudieron hacer las primeras reconstrucciones de fluoroscopias y ver el corazón cómo se movía. El gran problema que tenían era que la irradiación que producía velaba completamente la película, y ellos lograron crear una cámara con plomo y demás, y pudieron sacar las primeras fotografías de rayos X por medio de la pantalla fluoroscópica y poder ver cómo se movía el corazón, cómo se movían las válvulas, y de esta manera pues fue algo verdaderamente prodigioso. Desgraciadamente para la época se perdieron todas esas fotografías y todo ese cine que se hizo, y hoy día vemos que toda la evolución de la imagen tiene una gran importancia, la tercera dimensión, la creación ya virtual de las imágenes será otra de los grandes adelantos, compatible totalmente con la medicina, tanto en enseñanza como probablemente en la práctica. Así es que la imaginología es algo que cada día también nos sorprende con algo nuevo. Y bueno, la imaginología es animada. María del Pilar Muñoz nos va a contar un poco las experiencias y los casos que hay en el uso de telepresencia y de video. Ella es presidente consultora de telepresencia y de video Cisco para toda Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta sección básicamente hablar de telemedicina y particularmente de cómo el video llega a potenciar la práctica de telemedicina. Voy a finalizar comentándoles un caso bien interesante desde un país hermano, en Chile, que trabajamos con el Ministerio de Salud de Chile. Particularmente yo estuve involucrada en este proyecto, y es precisamente de la práctica de telemedicina con video, más puntualmente de una tecnología que llamamos telepresencia, y vamos a comentar un poco en el desarrollo de esta sesión. Para iniciar, ¿qué es telemedicina? Aquí tenemos una definición bastante precisa. Es un modelo de prestación de servicios de salud a distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que el prestador de servicio profesional de la salud y el paciente se encuentran en una ubicación diferente. Entonces, para comunicarlos, lo que vamos a utilizar es algún sistema de información o tecnología que puede ir desde una simple llamada telefónica hasta compartir imágenes diagnósticas, como vimos en la sesión anterior, o lo que hoy está tomando más fuerza, y es utilizar tecnologías de video. ¿Video para qué? Para habilitar una interacción más directa entre el paciente y el doctor.
En telemedicina podemos decir que hay dos métodos principales de implementación de una práctica de telemedicina. El modelo que hasta hoy en día se ha utilizado es un modelo de almacenamiento y retransmisión. Esto es básicamente donde se utiliza un sistema como el que comentaron anteriormente, Alejandro, donde almacenamos imágenes diagnósticas, también pueden ser sonidos, también puede ser video pregrabado de una consulta, y luego un especialista en un sitio remoto descarga esta información o la visualiza, genera unas conclusiones y posteriormente esto complementa la consulta. Por supuesto, este método no es en tiempo real. Por lo tanto, las nuevas tecnologías que vienen a complementar una práctica de telemedicina buscan suplir ese tema y proveer una técnica un poco más interactiva. Entonces, para ello, estas nuevas tecnologías utilizan equipos que pueden ser de video con una cámara, o pueden ser equipos más sencillos, un PC con una cámara, puede ser una práctica de telemedicina, pero el beneficio es que nos permite una interacción de tiempo real entre el paciente y el profesional o especialista en salud. ¿Okay? ¿Por qué el video puede ser relevante en salud? Es una realidad que está evolucionando el modelo de atención en salud, inclusive está evolucionando la forma en que almacenamos los datos en torno al registro médico del paciente. Pasamos de un registro en modo físico hoy en día a un registro en modo electrónico, y por supuesto están evolucionando las tecnologías que complementan una solución de atención en salud. Estamos hablando de tecnologías tradicionales como voz, fax para compartir inclusive imágenes. Hoy en día estamos pasando a imágenes en modo electrónico, modo digital, y por supuesto una de las tecnologías que está predominando es el video. Lo interesante aquí es que el video está siendo ampliamente adoptado, no solo en una práctica de telemedicina, sino que una vez una organización de salud implementa tecnologías de video, estas empiezan a permear toda la práctica. Entonces ya permite la colaboración entre colegas, médicos profesionales y sobre todo el tema de entrenamiento. Y vamos a ver precisamente esos ejemplos con el caso de éxito que voy a mencionar posteriormente. Así, el video tiene mucha aplicabilidad en salud. Podemos hablar de consulta a distancia, que es precisamente el caso de telemedicina. Lo interesante de la consulta a distancia es que el modelo tradicional tiende a simular un consultorio que ahora va a ser virtual. Pero los nuevos modelos de implementación de telemedicina ya buscan llevar el doctor al paciente. Entonces ya hablamos de dispositivos de telemedicina móviles, son sistemas con autonomía, con batería, con autonomía inclusive de red, de conectividad inalámbrica, que me permiten fácilmente utilizarlos, por ejemplo, en rotaciones, disminuir los tiempos de traslado del doctor para hacer chequeos, por ejemplo, postquirúrgicos. Esos son los nuevos modelos y los dispositivos que vienen a complementar una práctica de telemedicina ahora con video. Movilidad. Estamos viendo y tenemos casos de este tipo de soluciones, donde son carros totalmente equipados con sistemas de telemedicina, en donde podemos llevarlos, por ejemplo, para cubrir con salud situaciones de desastres o zonas rurales. Este es otro caso de la práctica también de telemedicina. Entrenamiento, como les decía, el video empieza a permear todo el entorno de salud, y los doctores ya no solo quieren utilizar los sistemas de video para telemedicina, sino también para colaborar, para hacer una interconsulta, para hacer una escalación, para hacer entrenamientos. Experto remoto. De nuevo en esa interacción que se genera en el entorno, también empiezan a conectarse a través de tecnologías de video toda la red de proveedores, por ejemplo, proveedores de periféricos clínicos, de imágenes diagnósticas, inclusive farmacéuticas. Toda esta red empieza a conectarse ahora con un medio de comunicación diferente al tradicional, como hablábamos, que es voz o un simple correo electrónico, con tecnologías de video. Y finalmente, seguridad. El video en el tema de seguridad, particularmente en videovigilancia, es de gran importancia en un entorno de salud.
sobre todo cuando lo vinculamos con sistemas de rastreo, por ejemplo, para detectar cuando un dispositivo de imágenes de diagnósticas es movido de su lugar original, o cuando, por ejemplo, una persona salió de las instalaciones. Todos estos sistemas de rastreo junto con sistemas de videovigilancia tienden a potenciar con estas nuevas tecnologías todo el entorno de salud. Veamos entonces en términos prácticos qué debería componer una solución de telemedicina. Son esos tres componentes principales. Un sistema de comunicación. Ese sistema de comunicación ya vimos puede ir desde algo tan sencillo como una llamada telefónica a algo mucho más avanzado como una comunicación de tipo visual. Esto va a permitir el contacto paciente-doctor en tiempo real, por supuesto. Luego vienen los periféricos médicos. Estos son claves en una implementación de telemedicina, porque a través de estos periféricos yo voy a poder escalar mi consulta de una teleconsulta a una consulta con una especialidad. Es donde empezamos a hablar de términos como teledermatología, teleotorrinolaringología, telecardiología, porque ya escalamos esa consulta básica a una consulta más especializada a través de la interconexión de estos tipos de periféricos clínicos. Y posteriormente vienen a complementar toda la solución de una manera ya digital, todos los sistemas de registro clínico o software de telemetría complementaria. Todos estos dispositivos en una solución de telemedicina deben estar interconectados. Sobre todo, si el medio de comunicación que vamos a utilizar es video, esa interconexión es clave. Es clave porque en el video es muy importante la calidad, y la calidad está atada al tipo de conexión que yo tengo y sobre todo, aquí ya voy a un término más técnico, al ancho de banda disponible que yo pueda generar. Y sobre todo esa calidad va muy relacionada a la relación paciente-doctor que se genera. Si el paciente ve al doctor borroso o si se pierde la imagen por un momento, se va a interrumpir esa comunicación y se va a generar un poco de desconfianza en el sistema. Por eso la calidad del video y el sistema de comunicación que se utilice es muy importante y determinante en el éxito del proyecto. Como les mencionaba, estos elementos se complementan con todos los periféricos. De hecho, podemos en un proyecto de telemedicina hacer una matriz que mapee los periféricos a las especialidades que se quieren cubrir y así ir escalando la práctica de telemedicina con esas especialidades. Los dispositivos más comunes son cámaras de examinación generales o específicas como dermatología o otoscopios. Podemos tener también dispositivos de signos vitales. De hecho, esto es lo mínimo recomendado en una práctica de telemedicina para tomar los signos vitales del paciente y transmitirlos de manera real. Es importante. Los periféricos también se conectan en tiempo real para que el especialista del otro lado pueda tomar esa información como parte de su diagnóstico. Y finalmente dispositivos ya más avanzados. Un sistema de comunicaciones visual, como hablábamos, puede ser de diferentes tipos. En este caso, en este ejemplo que es telegeriatría, estamos hablando de un sistema que llamamos telepresencia. Las características de un sistema de telepresencia son muy puntuales. En primer lugar, la persona que está siendo comunicada a través del sistema de telepresencia debe verse de tamaño real. Es decir, no tener un zoom mayor, un zoom menor, sino la persona verse de tamaño real. Debe haber un contacto de ojos entre el paciente y el doctor. De esa manera, el doctor puede evaluar todos los signos corporales del paciente de una manera mucho más efectiva. Adicionalmente, la sala de telepresencia involucra un tipo de iluminación especial, que no va a ser una iluminación directa, para que no afecte la imagen del video que ve el doctor del lado del paciente. Y se recomienda que esa sala tenga unas dimensiones y unas características específicas. Ahora, a ese sistema se conectan todos los periféricos. Por ejemplo, aquí tenemos una segunda cámara y un otoscopio, de manera que simultáneamente al video principal y a la comunicación paciente-doctor, el doctor pueda tener toda la información
de los periféricos clínicos conectados. Ahora, el protocolo de consulta es clave. El protocolo involucra todos sus elementos que complementan la teleconsulta, pero además involucra todo el protocolo, desde cómo yo le informo al paciente que esta consulta va a ser virtual, hasta cómo se conduce la consulta. Y déjeme decirle que esto es clave. De hecho, nos pasó en una experiencia real, en un piloto de telemedicina, en donde el paciente llegó a la consulta y empezó a sentirse así como nervioso, no le respondía al doctor, no hablaba mucho. Se le preguntó qué pasaba y simplemente nos dijo que no se sentía muy confiado del doctor porque no tenía la bata. Entonces son detalles mínimos, pero en el protocolo deben definirse muy bien para asegurar toda la experiencia y darle más comodidad al paciente en esa teleconsulta. Hablando de los sistemas de comunicación visual, como les decía, la práctica común es tratar de simular un consultorio, ahora un consultorio virtual en telemedicina. Así que generalmente se utilizan sistemas fijos como el que vieron anteriormente. Pero hoy en día está evolucionando mucho esa práctica a llevar el doctor hacia el paciente, con lo cual sistemas móviles como estos carros de telemedicina, donde hay diversos en el mercado, este es uno de los modelos, inclusive hay versiones, digamos, customizadas o criollas que se han creado en los diferentes países de Latinoamérica, incorporan video, incorporan otra serie de elementos o accesorios que sean útiles en un escenario clínico, como para guardar algunos utensilios, colgar scopes o otros dispositivos. Estos sistemas tienen autonomía, es decir, que cargan una batería y tienen conectividad inalámbrica para poder ser desplazados en un espacio, en un área de hospital o clínica. Y posteriormente vienen también a parte innovadora en este tipo de sistemas, maletines, en donde son maletines totalmente diseñados para escenarios un poco más móviles, digamos, por ejemplo para escenarios en fuerzas militares, en campo, en donde tú utilices otro tipo de conectividad, como conexiones satelitales o inclusive conexiones móviles tipo 3G, 4G o LTE que está ahora en auge. Este tipo de dispositivos también permiten conectar los periféricos y tener una práctica un poco más de urgencia en campo. Inclusive tenemos casos en donde se han implementado en ambulancias para hacer un poco de asistencia mientras se llega con el paciente al hospital o en procesos de triage de emergencia. Entonces, esta es un poco una perspectiva general. Ahora, como les decía, en esa evolución también vemos que los doctores empiezan a querer tener sus comunicaciones de video en cualquier lugar y en cualquier dispositivo, con lo cual ya tenemos comunicaciones de video de alta definición, que es la característica principal para telemedicina, en dispositivos como PCs y en tabletas o inclusive hasta en teléfonos móviles. Y esa también es una fase en el desarrollo y la implementación de telemedicina, proveer a toda la comunidad de acceso de esta tecnología. ¿Cómo se dan las consultas de telemedicina? Generalmente se dan en un enlace punto a punto, en donde el paciente llega a la sala de telemedicina, es acompañado por un profesional de la salud local y esta persona enlaza la comunicación hacia el especialista que está remoto. Sin embargo, como evolucionan los proyectos, empiezan a verse enlaces que llamamos multipunto, en donde puede que el paciente esté conectado con un especialista, pero se necesita una interconsulta y ahora esa interconsulta se quiere hacer en tiempo real. Entonces, estas conexiones pueden permitir que dos o más profesionales de la salud, junto con el paciente, estén en una consulta de telemedicina. Entonces, eso nos permite, por supuesto, resolver dudas y escalar esa interconsulta de una manera mucho más rápida. Como les comentaba, a medida que se van evolucionando los proyectos de telemedicina, van apareciendo nuevos casos de uso y empieza a crearse una comunidad de video. Una entidad que adquiere un sistema de telemedicina puede llegar a comunicarse con cualquier otra entidad en el mundo
que tenga otro sistema de telemedicina, inclusive a través de internet. Esta es la facilidad o la innovación en este tipo de soluciones, ¿okay? Y lo interesante también es que ha evolucionado mucho la práctica, inclusive personal, del uso de tecnologías de video. Yo creo que ya todos hemos usado alguna aplicación en nuestro PC o en nuestra tablet para comunicarnos con video. Sin embargo, esas aplicaciones son más del mundo que llamamos de consumo, de la cotidianidad. Para este tipo de aplicaciones en donde la calidad, como les decía, es clave, la imagen de alta definición, el audio, la continuidad de la comunicación, se utilizan sistemas un poco más profesionales, por así decirlo, más avanzados y un perfil más corporativo, ¿no? Esto lo menciono porque conocemos múltiples prácticas con sistemas tradicionales como Skype o como Google Hangouts, pero aquí estamos hablando de sistemas dedicados para este propósito. Bueno, en Latinoamérica tenemos una práctica interesante de telemedicina, particularmente son los proyectos con los que he trabajado. Tenemos mucho interés a nivel regional, principalmente en Sudamérica, con proyectos de este tipo de telemedicina, con este perfil. En Colombia se ha iniciado una práctica, pero sin duda está un poco avanzando con este tipo de tecnologías y de aplicaciones más específicas como vimos ahora. En particular quiero comentarles este caso, es un caso de Chile, liderado por el Ministerio de Salud de Chile, y es un proyecto de telemedicina que utiliza la tecnología de telepresencia. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué surge este proyecto? Yo creo que todos recuerdan en febrero 2010 un terremoto en Chile, 8.8 grados y un consecuente tsunami. Ese terremoto tuvo lugar en una región que seguro la escucharon, Biobío, y afectó principalmente una población que era Talcahuano y otras zonas aledañas como Concepción. Los efectos del terremoto fueron devastadores en esa zona costera, se afectó la infraestructura urbana, también todas las zonas residenciales e inclusive las zonas rurales. Y fue más aún el nivel de afectamiento por el posterior tsunami, de manera que hubo inundaciones en todos los lugares aledaños. Los hospitales no fueron la excepción, principalmente se vieron afectados los hospitales de primer nivel. Los hospitales de alta complejidad se mantuvieron en pie, tuvieron principalmente daños internos, algunos techos, algunos elementos, pero los hospitales de primer nivel fueron los más afectados. Por supuesto, esto fue en febrero. El gobierno nacional estuvo los primeros 4 o 5 meses tratando de resolver la crisis con todos los elementos posibles. Trajeron hospitales prefabricados, tiendas de campaña para dotar más camillas, para poder crecer la capacidad, ya que los hospitales de primer nivel se ven afectados. Pero una vez se resolvió un poco esa crisis, empezaron a ver qué otras alternativas podrían ahora implementar una vez que empezaran el proceso de reconstrucción, y sobre todo reconstrucción a nivel de su red de salud. De esta manera empezamos a hablar con el Ministerio de Salud, específicamente con la sección de servicios de salud, sobre tecnologías de telemedicina, y particularmente a ellos les llamó la atención la solución de telepresencia y las características que les describí anteriormente. Entonces ellos empezaron a hacer un análisis. Ese análisis incluía cuáles eran las solicitudes de consulta que estaban teniendo en esa zona, cuáles eran los hospitales de tercer nivel, de alta complejidad, que habían quedado en pie, y cuáles eran los hospitales de primer nivel que podían verse beneficiados. Empezaron a analizar también los casos de uso de la tecnología, porque hablamos que el video tiene múltiples aplicaciones, así que les interesó la teleconsulta, pero también les interesó entrenar a todas estas personas en protocolos
nuevos de desastres, por ejemplo, entrenarlos en nuevos equipos que habían sido donados al país, que estaban llegando, o en equipos que iban a adquirir. Y también les interesaba la tecnología porque querían mantener a todo el personal administrativo y operaciones comunicado con el gobierno central. Entonces querían comunicar a estas regiones con la presidencia, que ya contaba con una tecnología de telepresencia. ¿Okay? Entonces se formó un ecosistema que incluía el ministerio, incluía proveedores de servicio de ancho de banda, incluía diferentes fabricantes de dispositivos clínicos y también de esta tecnología de video. Ellos empezaron, como les decía, a analizar, por ejemplo, este es un gráfico directamente de ellos donde analizan cuál es la distribución de consulta en los diferentes centros de salud. Por ejemplo, encontraron que, y es obvio porque era un centro de tercer nivel, que la mayor cantidad de consultas de especialidad se tenían en el Hospital Las Higueras, que era un hospital de alta complejidad, y luego venían de hospitales de un nivel secundario y muy pocas de nivel primario. Con esta información ellos ya van a decidir qué hospitales iban a involucrar en este servicio de telemedicina y de consulta virtual. Luego la siguiente decisión es qué especialidades voy a activar en mi servicio de telemedicina. Aquí hicieron este cuadro bastante interesante de los sitios que seleccionaron para la práctica, cuáles eran las consultas que generalmente tenían un tiempo de espera mayor a 120 días, de hecho en promedio era 200 días, y empezaron a definir prioridades. Finalmente definieron estas cuatro: dermatología, otorrinolaringología, cardiología, que era muy importante, y nefrología. Y decidieron que esas cuatro iban a ser las especialidades que iban a activar al inicio del proyecto y con ello iban a inaugurar el servicio de telemedicina. Así finalmente el proyecto lo llamaron Gestión por Centro Virtual. El proyecto mezclaba telepresencia, acceso electrónico a las interconsultas y exámenes con archivo histórico, es decir, mezclaba todas las tecnologías que hemos conversado el día de hoy. Finalmente decidieron geográficamente, o por su ubicación geográfica mejor, esos tres centros: Las Higueras, que era el nivel primario, posteriormente Linares, que era un poco más retirado, y San Carlos. En esos tres lugares iban a utilizar o a crear mejor centros virtuales de telemedicina, y uno adicional también en la zona de Talcahuano para cubrir la zona rural, que era un centro de atención primaria, un centro de salud. Este programa médico entonces se activó con esas especialidades que les comenté: cardiología, dermatología, nefroprevención y teleotorrinolaringología, y lo complementaron con ciertos periféricos, en este caso otoscopio, fonendoscopio y oftalmoscopio digital. Los resultados. Fue muy interesante porque hubo colaboración del gobierno central con el gobierno regional de esta zona de Talcahuano y de la provincia del Biobío. En el protocolo de consulta especializada se modificó de 70 a 10 pasos, ya que se dio un acceso electrónico para poder hacer la escalación de interconsulta, y los tiempos de espera, que recuerden que estaban alrededor de 200 días, se redujeron a 5 días. Es decir, en 5 días un paciente de cualquiera de estas especialidades podría tener acceso a un doctor, la primera consulta. Bueno, aquí hay un poco más de información de la inversión. Esta es la información directamente entregada por el cliente. La consulta entonces se abrió unos 8 meses después del terremoto. Realmente fue rápido el proceso porque este tipo de tecnologías tienen un tiempo de implementación de aproximadamente 1 o 2 meses, y se hizo un tiempo que ellos le pusieron tiempo de pruebas, o marcha blanca le llaman ellos, de unos 2 a 3 meses, de manera que las consultas empezaron en enero del 2011. Se hacían 15 consultas especializadas por día. En esa fecha, hoy en día ha escalado mucho más, y con el tiempo empezaron a adicionar más especialidades. De hecho, una de las que más tuvo interés fue psiquiatría pediátrica,
y es una de las especialidades que utilizan con este tipo de tecnología. Si ven, en psiquiatría pediátrica es muy importante que haya una relación entre el paciente, que en este caso va a ser un niño, con el doctor. Por eso el video de alta definición, el video de tamaño real, el audio de alta fidelidad son claves para poder tener esa interacción. Posteriormente empezaron a utilizar este sistema para entrenamientos, de manera que cuando inauguraron un laboratorio híbrido de hemodinámica y cardiología en el hospital principal de Talcahuano, que era Las Higueras, hicieron una interconexión con la Universidad de Vanderbilt para hacer una cirugía, la primera cirugía de ese laboratorio, de corazón abierto y tener asistencia remota. Entonces, como les decía, empiezan a aparecer esos nuevos casos de uso con la tecnología. Y luego ya el año pasado empezaron a inaugurar en nuevas salas. De hecho, aquí está la imagen de la inauguración de una nueva sala en Talcahuano, en el hospital principal, que era donde residían la mayoría de especialistas, para poder tener, para incrementar el número de consultas. Y tenemos aquí, de hecho, el presidente Piñeres inaugurando esta sala. Como ustedes ven aquí, se combina en la consulta de las imágenes. En este caso, en una consulta de cardiología, se combina el concepto también de las imágenes. Y bueno, ya para finalizar, los quiero dejar con un video que relata un poco más de información, ya desde el punto de vista del paciente, de cómo ven esta tecnología y los beneficios que ha tenido para él la implementación de este proyecto de telemedicina. La presión en el pecho y el cansancio no lo soporto. El paciente se muere y la hora llega después. Hugo Hernández va contra el tiempo. Su corazón sufre. Lleva 46 años sin tratamiento y las consecuencias podrían ser irreversibles si no recibe atención rápidamente. Como él, miles de chilenos aguantan en silencio a la espera de una hora médica. El exceso de burocracia hospitalaria deja por el camino a pacientes que ven perdidas sus esperanzas en un largo pasillo de trámites. Visitamos a Hugo en su casa, en el campo, a unos 8 kilómetros de San Carlos. Lleva toda su vida trabajando, pero ya no puede. Todo el tiempo en bicicleta, pero ahora ya no me canso porque no puedo andar en bicicleta. Y si lo quisiera hacer caminando a pie, no sé, no sé si llego. Pero este sonido puede cambiar radicalmente el sistema de salud. Hola señora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un revolucionario proyecto hace posible la conexión con un punto remoto. Es la telepresencia. Se ha despertado 1 o 2 horas después de haberse quedado dormido, con tos y con sensación de ahogo, con necesidad de pararse y abrir las ventanas. ¿Le pasa eso? Hugo está en San Carlos. En menos de un segundo, su especialista realiza el contacto. Que te vamos a dar hora con alta prioridad. Incluso puede ver en línea un ecocardiograma. El tiempo de espera baja de 1 año y medio o 2 a solo 56 horas. Pacientes de escasos recursos y en zonas rurales se benefician. Yo creo que es la gran falencia en nuestro país, o sea, tomar decisiones que cambien el destino de las personas. La incorporación formal y sistemática de las tecnologías de la información y comunicación al modelo de salud pública chileno es una cuestión seria, relevante y que hay que hacerlo ya. Muchas gracias, nos vemos mañana. Es la necesidad de vivir. Hugo lo sabe bien, su carrera se agota, su esposa y sus 5 hijos lo necesitan. Manda más. Lo esencial sería que siempre los médicos evaluaran y le dieran la oportunidad a esas personas. Tengo hijos, chicos, ahí. No más que deseo de mejorarme, no
La idea es llevar esta experiencia a otras áreas de la medicina. Hoy solo opera en la unidad de hemodinamia del hospital. Falta más inyección de recursos. Cada año se gastan millones de dólares en grandes construcciones hospitalarias. Esto es más simple, más barato. Creo que la velocidad a la cual podemos implementar esto es más rápida que la velocidad a la cual tú puedes construir edificios. Para mí es súper motivante en el sentido que soluciona problemas. En realidad yo creo que la gran traba como médico es justamente esa, que en realidad para solucionar un problema hay un mundo de burocracia que enlentece los procesos y por lo tanto que te motiva con respecto a las soluciones, ¿no? Es el largo camino hacia la atención sanitaria, algunas veces más lento. Tal como Hugo urge acelerar el paso, él ha cambiado la bicicleta por la moto. Ahora es el turno del sistema sanitario. Acelerar a fondo para cambiar el paradigma tradicional por el telemédico. Una experiencia pionera que, si se repite en otros puntos del país, sin duda marcará una gran diferencia entre la muerte y la vida. Bueno, ya con ese caso termino. Muchísimas gracias. El cualitativo. Esta conferencia me trae un recuerdo. En los años 70, hace 40 años, nosotros hicimos en la clínica Chayo, hicimos las primeras transmisiones de electrocardiografía por teléfono. Estamos hablando de los 70, en que todavía el teléfono era con operadora internacionalmente. Y construimos los equipos, los diseñamos y hicimos el primer electrocardiograma entre Bogotá y el Hammersmith Hospital en Londres, y ellos también nos transmitieron un electrocardiograma. Este sistema, pues, hace 40 años era absolutamente novedoso, y en los comentarios que hubo en el Times de Londres, en la sección de salud, decían que muy interesante la prueba, pero que la falta de la imagen del paciente al doctor era muy importante. Además, que las fotografías que se habían publicado después eran personas que no se sabía si eran doctores porque no tenían blusa blanca. Entonces ahí ve uno la parte psicológica tan importante de la imagen del médico con su bata blanca y que esté en un medio médico. Este sistema, pues, lo volvimos algo interesante, duró unos 10 años y cubrimos una red en Alaska muy grande para electrocardiografía en las pequeñas poblaciones en Alaska que durante el invierno quedaban totalmente aisladas. Posteriormente ya la electrocardiografía por teléfono ya se fue integrando otras cosas, ya el fax comenzó a poder mejorar esa situación, en fin, pero fuimos pioneros aquí en Bogotá y en la clínica Chayo en la transmisión de electrocardiografía vía teléfono.